¿Qué tal, doctoras? Un gusto poderla saludar este día. Doctora Lupita, doctora Maidita, un fuerte abrazo, hasta donde quiera que estén. Un abrazo y un saludo muy grande. Yo les voy a hablar de hoy en día lo que es mi tema, cianosis. Yo quise abordar 4 asignaturas que yo considero importantes, siendo 2 agregadas y 2 que venían por defecto en el trabajo. Lo que yo quiero agregar es anatomía y histología, en los cuales yo pienso hablar lo que es como una breve introducción, anatómicamente la estructura del pulmón, histológicamente las células que en esta encontramos, ciertos epitelios, y fisiología y clínica, siendo las dos de base, en las cuales veremos el mecanismo fisiológico por el cual se da y ocurre la cianosis, y clínicamente ver rasgos, características y la clasificación de cierto tipo de cianosis. Iniciemos el tema de cianosis. Anatómicamente, los pulmones, su principal función es llevar a cabo lo que es el intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y la sangre. Esto se lleva a cabo por lo que es la membrana alveolar, en lo cual sabemos que divide el aire atmosférico con la sangre. Como bien sabemos, tenemos 2 pulmones, uno derecho y uno izquierdo. El derecho tiene un peso aproximado de 600 gramos a comparación del izquierdo, que dice que este es 10% menos al peso del contrario, en lo cual llega a dar un peso de 500 gramos. Como sabemos, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y dice que es el mayor en tamaño, y el izquierdo solamente tiene 2. La forma del pulmón es una forma semicónica. Sus principales características es que es flácida, es elástica y es frágil. Y sus arterias que irrigan esa misma son la arteria pulmonar izquierda y derecha. Bueno, ahora histológicamente hablaremos un poco de los pulmones. Dice que esta manifiesta 3 funciones, en las cuales es la conducción del aire, la filtración del aire y sobre todo el intercambio gaseoso, cosa que comparte anatómicamente. La región respiratoria menciona que está recubierta por una mucosa respiratoria, y esta cuenta con un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado. Justamente el epitelio respiratorio menciona tener 4 tipos de células, lo que son las células ciliadas, células caliciformes, células en cepillos y células de los gránulos pequeños. Siendo esta misma la primera células ciliadas, retomando conocimientos fisiológicos del primero que la doctora Maidita hizo el favor de enseñarnos, recordamos que había ciertas partes del cuerpo que realizaban movimiento ciliar, pues estas mismas lo realizan, porque su función es arrastrar o desechar lo que se aloja en las narices. Después vienen las células caliciformes, que estas prácticamente son productoras de moco, mucosecretoras. Después vienen lo que son las células de cepillo, que su principal función es tener terminaciones sensoriales. Y por último, las células de los gránulos pequeños, en los cuales esta misma menciona que se tiene que llegar a dar lo que son la formación de hormonas. Y bueno, luego de esta pequeña y muy breve introducción, les comenzaré ahora sí a hablar de lo que realmente nos importa, la fisiología y la clínica de la cianosis. Ahora hablaremos de lo que realmente nos interesa, lo que es la fisiología. En el libro de Guyton, en el capítulo 41, si no mal recuerdo, menciona que las moléculas de oxígeno se combinan de forma laxa e irreversible con la porción hemo de la hemoglobina. Cuando la presión parcial de oxígeno es elevada, como ocurre en los capilares pulmonales, se favorece la unión de oxígeno a la hemoglobina y la liberación de dióxido de carbono. Esto es a lo que se le conoce como el efecto Haldane. Pero como todo en la vida debe haber un contrario, o un contrario le digamos. En este caso, su contrario es el efecto Bohr, en el cual menciona que cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, como en los tejidos periféricos, se une CO2 a la hemoglobina y la afinidad por el oxígeno disminuye, haciendo que éste se libere. Como les menciono, ese es el efecto Bohr. Bueno, se conoce como curva de disuasión de la hemoglobina a la curva sigmoidea en forma de S,
que surge al representar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en función a la presión parcial de oxígeno. La curva muestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina con oxígeno a medida que aumenta la presión parcial sanguínea. Justamente se define como P50 a la presión parcial de oxígeno necesaria para conseguir lo que vendría siendo una saturación de la hemoglobina del 50%, y su valor suele rondar entre los 27 milímetros de mercurio. Como sabemos, cuanto más alta sea la P50, menor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y mencionaba, si no me recuerdo, que se necesita un P50 más alta para saturar la hemoglobina alrededor del 50%. Podemos encontrar factores que desplazan la curva a la derecha, en los cuales son la acidosis, cuando la sangre se vuelve ligeramente ácida, con un pH aproximadamente de 7.2. La curva se desplaza hacia la derecha en aproximadamente 10 a 15%. Otro es el efecto Bohr, que ocurre en los capilares tisulares cuando hay un aumento de la concentración de dióxido de carbono. Origina la liberación de protones. Estos protones se unen a la globina, haciendo que aumente la liberación de oxígeno, disminuyendo la afinidad. Y otros factores también mencionados, que si no me recuerdo, están lo que es el aumento de la temperatura, llámese fiebre, y de igual manera encontramos los factores que desplazan la curva hacia la izquierda, en los cuales son la alcalosis, cuando la sangre se alcaliniza, la curva se desplaza a la izquierda en porcentaje similar a la acidosis. La hemoglobina fetal, en lo cual la hemoglobina fetal se une al DPG con menos afinidad de la hemoglobina del adulto, y por lo tanto la hemoglobina fetal fija más oxígeno, de manera se facilita la cesión de oxígeno desde la circulación materna a fetal. Y también encontramos, como antes mencionamos al inicio, el efecto Haldane, en el cual ocurre en los capilares pulmonales, cuando la elevación de las concentraciones de oxígeno hace que se reduzca la afinidad de la hemoglobina por el CO2. Esto desplaza la curva a la izquierda, aumentando la afinidad por el oxígeno hasta 500 veces más. Llegamos al punto de la clínica. Doctora Maidita, va por usted. Cianosis, una definición muy conceptual, es la coloración azulada de la piel y la mucosa. Dice que esta misma se trata de un signo cardinal en la definición de los trastornos del oxígeno tisular. Quiero pensar yo que se produce, no quiero pensar, es por la dificultad que hay de transportar del camino del oxígeno a ciertas partes, tejidos del cuerpo. Por eso es que esta misma se llega a dar. Bueno, esto menciona que el tinte azulado está dado por la sangre de los capilares y las vénulas en los plexos subpapilares. La cianosis debe buscarse donde los tegumentos sean más delgados y vascularizados. Si no me recuerdo, eran en los labios, en las alas de la nariz, en el pabellón auricular y en los lechos unguales. Pero justamente también se puede llegar a buscar en las mucosas, como podría llegar a ser lo que es la lengua y las cavidades palpebral. De acuerdo al mecanismo de insaturación, podemos clasificar 3 tipos de cianosis, en los cuales podríamos encontrar la cianosis central, la cianosis periférica y la cianosis mixta. La cianosis periférica, esta se produce por la extracción excesiva de oxígeno de los tejidos con saturación arterial normal. Cianosis central, esta es universal, puede observarse mejor en los labios, región malares, lengua, mucosa bucal. Asociada a estas podemos encontrar justamente cardiopatías asociadas a cianosis, como por ejemplo las cardiopatías congénitas más frecuentes son la tetralogía de Fallot, la anomalía de Epstein y la transposición de los grandes vasos junto a los complejos de Eisenmenger. Existen exámenes complementarios para la cianosis central como para la cianosis periférica.
En la cianosis central podemos encontrar radiografías de tórax, gasometría y biometrías hemáticas. Al contrario de la cianosis periférica, encontramos ecocardiogramas y electrocardiogramas para poder tratar o diagnosticar estas mismas. Bueno, muy amables doctoras, espero mi presentación y lo poco que traté de hacer y mi esfuerzo que di haya sido de su agrado. Les quiero dar muchas gracias, posiblemente un pequeño comentario a lo maravillosas que son ustedes enseñando. Yo siempre las vi, tuve la fortuna de tener a las 3 maestras que dan e implementan fisiología. Ustedes dos y la doctora Anita, y yo siempre las comparé con las chicas superpoderosas, porque son muy, no sé, tengo esa admiración hacia cada una de ustedes por lo que le llegué a aprender a cada una de ustedes. Doctora Maidita, creo que mis palabras ya se las expresé, pero en verdad le agradezco mucho todo, la confianza, el cambio que han notado en mí, y le agradezco mucho sus enseñanzas. Doctora Lupita, muchísimas gracias también a usted, no puedo dejarla fuera, posiblemente fue con la que menos tiempo conviví, pero siento que el poco tiempo que llegamos a implementar la plática usted y yo, sin duda es una gran persona, alguien que admiro, una doctora, las dos son doctoras extraordinarias. Muchas gracias por su conocimiento y pues sería todo de mi parte. Muy amable, gracias doctora, hasta luego.